Jóvenes, buenas tardes. A ver, Buenas vamos, tardes, compañera. ¿cómo está Kenny? Vamos a completar nuestro entorno de lo que es diseños factoriales. Ahora nos faltaría hacer regresión. A ver, entonces ya hemos visto la proyección, las tendencias, ahora queremos ver la regresión. Dentro del diseño factorial ya hemos dicho, trabajamos con un factor, trabajamos con 2 factores, 3 factores, 4 factores, los que sean necesarios para el objetivo que se tenga. Entonces comenzamos desde la situación más simple para hallar esta regresión. ¿Y qué cosa es la regresión? La regresión es para ver cómo es que está el desarrollo de esa variable dependiente en función a lo que hayamos aplicado, ¿no? Con la variable independiente. Entonces va a tener una determinada forma de analizarla. Y por supuesto, al igual que la tendencia, me puede llevar, hasta ahorita que hemos visto, la tendencia es la cosa más simple y de acuerdo a los datos que tengo puede ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, en la regresión ya la información es un poco más completa. Entonces, ahí sí va a seguir esa tendencia que va a tener la curva, que en algunas va a estar subiendo y otras bajando. Esa se va a estudiar con mayor precisión a través de esta regresión. Generalmente la regresión es al factor, ¿sí? Para ver cuál es el comportamiento del factor. Entonces yo puedo tener un experimento con un solo factor, perfecto, y le hallo la regresión. Pero puedo tener un experimento con 2 factores y tengo que hacer un cálculo para la regresión del factor A y otro cálculo para la regresión del factor B, ¿no? Y si tuviese 3, bueno, una regresión para cada factor. Entonces vamos a ver cómo es que la vamos a calcular. Aquí está la importancia. Aquí está. Me va a ayudar a proyectar la presencia de el resultado que me quede con respecto a la aplicación de una variable independiente. Y con esa proyección, entonces ya voy a poder visualizar cuál podría ser mi demanda. Entonces, así como vemos, hay algunos productos que tienen más salida en una determinada fechas. Perfecto. Entonces, eso de ahí va a ser algo así como cuando se vio en ingeniería de trabajo los tiempos de ciclo, más o menos, ¿no? Entonces, todos tienen una misma secuencia de desarrollo, igual aquí en la regresión. Puede tener sus subidas, sus bajadas, y entonces eso me hace pensar en que un determinado producto en el campo de la mercadotecnia va a tener más venta en una determinada fecha, ¿no? Entonces, en este caso, el análisis de regresión, método estadístico. O sea, todo esto de acá son metodologías que me van a enseñar el cómo hallar esa información que está en los datos, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis de regresión me va a permitir ver la interacción entre 2 componentes, que en este caso va a ser la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Entonces, en función a eso, se puede conocer la que tiene mayor impacto, mayor incidencia, dependiendo de el entorno, ¿sí?
El proceso de realizar una regresión permite determinar con confianza cuáles son los factores más importantes, cuáles se pueden ignorar y cómo influyen entre sí. Entonces, estos factores, en este caso, son las variables, que va a ser la variable dependiente o la variable independiente. La dependiente es el factor, el que estamos estudiando, ¿no? Es el que se analiza para poder hacer la predicción, es el más importante, y la independiente es el factor que uno maneja. Uno le da los valores para saber cuál sería la mejor aplicación para tener una mejor respuesta. Entonces, lo importante en esta parte de la regresión, de este análisis de regresión, son estas dos variables, las dependientes y las independientes. La dependiente dice, se estudia mediante la regresión estadística para comprender cómo se adapta al modificar las variables independientes. Y la variable independiente es la que nosotros manejamos, es la que va a influir y va a afectar a esta variable dependiente según lo que necesitemos. Para conocer un poquito más, los análisis de regresión tienen 3 tipos, va a estar en función de estos elementos que me van a permitir hacer este estudio. Tenemos 3 tipos, el lineal simple, el lineal múltiple y la regresión no lineal. En la lineal simple, ya conocen ustedes la formulita, ¿no? 0 o b sub 0 más 0 por b más b sub 1 por x, ¿no? Esa es la simple, está al primer grado. La regresión múltiple, la lineal múltiple, entonces esa sí ya va a depender si tengo 1, 2 o 3 factores o variables que estoy analizando. Y la regresión no lineal es cuando aquellas relaciones que hay entre las variables dependiente y la dependiente va a tener un cierto tenor. Por ejemplo, si va a haber un crecimiento exponencial, entonces la ecuación de la recta va a ser y igual a por bx, ¿no? O puede tener un comportamiento exponencial, que va a ser la recta, en este caso la y igual a por x a la b, ¿sí? Pero esto lo simplificamos tomando logaritmos, ¿no? y ya lo tenemos a nivel lineal. También va a tener una opción de tener un crecimiento parabólico. Entonces, en este caso, pues va a ser una curva de esas curvas más especiales que hay, donde tenemos todas las opciones de combinaciones con los distintas variables independientes. Ese es cuando ya es más complicado. ¿Para qué me sirve entonces hacer el análisis de la regresión? ¿Sí? ¿Quieres saber por qué hacer investigación de mercados? ¿Sabes por qué tus clientes no compran tus productos? Si se va a lanzar una campaña de marketing, pero necesitas saber qué quieren tus clientes. Entonces, esta parte está bien inclinado hacia la mercadotecnia, dado que van a haber muchos factores que van a depender de si un producto va a ser comprado o no. Entonces, ahí encaja justo con una mayor cantidad de factores, ¿no? En todos estos casos hay que recolectar información, entonces hay que hacer una famosa investigación de mercado, ¿sí? Analizando o en algunos casos manteniendo algunos de los factores, manteniéndolos estables o controlados. Entonces, en la investigación de mercado, pues es como meterse en la cabeza de nuestros compradores, ¿no? ¿Por qué si compra un producto, por qué no compra un producto? ¿No? Si lo hace por la necesidad en sí de tener ese producto
o simplemente porque hay, qué sé yo, ofertas de ese producto, o porque es un producto que se puede guardar, ¿no? Y se puede tener en almacén también. Entonces, va a depender de muchos elementos la venta de un determinado producto o la adquisición de un determinado producto. Entonces me da a conocer las intenciones de compra de los consumidores. Y entonces me retroalimenta para saber cómo es que va a estar mi mercado con respecto a las distintas variedades de productos que se tengan. Entonces la investigación de mercado es una técnica que sirve para recopilar datos que toda empresa necesita conocer. ¿Por qué? Porque ahí está la información que me va a llevar al éxito o no de mi producto en el mercado. ¿Ve? Y por supuesto que entra en la parte de lo que es teoría de decisiones para saber cuál de los factores que se ha estudiado, cuál de ellos es el que más influencia va a tener. ¿Sí? Algo así como cuando hacemos Pareto igualito, hacemos toda una relación de posibles errores que se tiene en una producción, pero después se clasifica por la cantidad en que se haya incurrido y la ley de Pareto me dice que es suficiente con atacar aquellos errores que están dentro de la sumatoria de un 80%. No es necesario, si tengo 10, 12, 15 posibles errores, más bien lo que hay que solucionar son los más saltantes, los que se repiten más a diario, suficiente con esos, dice, ¿no? Entonces, para hacer esta investigación recurrimos a los métodos estadísticos y analíticos. Aplicamos todas las metodologías, que en este caso, con todas las fórmulas que tenemos, y después hacemos el análisis de esos resultados. Los informes realizados luego de realizar dicha investigación nos dan las bases para actuar a favor del cliente y tener éxito en la compañía. Y también para definir las campañas de publicidad, de marketing, para lanzar nuevos productos. Todo eso es lo que se recoge a través de una investigación de mercado. ¿Y qué herramientas tengo? Encuestas, entrevistas, evaluaciones, recolección de antecedentes, observaciones, muestreo de campo. ¿Sí? Esos muestreos de campo son los que están en alguna esquina, en algún centro comercial y están dando a probar el producto. Eso se llama muestreo de campo. Entonces, ¿cómo calculamos nuestra regresión? Aquí está en bla, bla, bla. Y acá la tenemos en fórmula. En el bla, 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 ¿qué nos dice? Es la relación de la sumatoria elevada al cuadrado del producto del total del nivel de un factor por el coeficiente. Sumatoria elevada al cuadrado del producto por el producto del total del nivel por un coeficiente. Y dividido entre la sumatoria de todos los coeficientes al cuadrado multiplicado por la cantidad de datos que me ha generado esa sumatoria de cada nivel. Eso es en el bla, 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 y acá está en la formulita. La suma cuadrada de una regresión de un factor, dado que se hace para cada factor, entonces es la sumatoria del producto de los totales de cada nivel multiplicado por los coeficientes, dividido entre un valor m, un valor del total de datos que pueda tener el factor en cada nivel, multiplicado por la suma de los coeficientes. M es la cantidad de datos del nivel del factor estudiado. Como lo comprobamos, si un factor tiene más de 2 niveles, va a generar tantas posibles regresiones como número de niveles tenga el factor. ¿Sí? Entonces la sumatoria de todas las sumas calculadas para cada regresión deberá ser igual a la suma
de cuadrado del factor. Eso cuando se tiene más de 2 niveles, como dice acá. ¿Sí? Cuando tiene más de 2 niveles. Nota, si es un diseño factorial de un solo factor, esta suma de cuadrado del factor será igual a la suma de cuadrado del tratamiento. Es la expresión más simple de la regresión. Entonces, si yo tengo un solo factor, aquí en el ejemplo me dice este factor A tiene 5 niveles. A1, A2, A3, A4, A5. Entonces yo tengo todos mis datos y lo que voy a hacer es sumar el total de esos datos. Aquí he puesto el total de los datos. No he puesto los datos, he puesto la suma del total de los datos que hay en cada nivel del factor. Entonces, según la fórmula, me dice que esas sumas de cada nivel del factor lo tengo que multiplicar por un coeficiente y toda esa sumatoria después lo elevo al cuadrado. Entonces, acá me dice, y que es m dividido entre m por la suma de los coeficientes al cuadrado. Entonces, aquí me están dando la aclaración, dado que no tengo los datos, me dice m es la cantidad de datos del nivel del factor estudiado, o las repeticiones que hay en cada nivel. Y para el ejemplo me está diciendo que este 18, o este 30, este 14, es la suma de contabilizar 4 datos por nivel. ¿Sí? Entonces, si yo veo primero mi proyección, voy a tener que plantear estos valores, hacer mi gráfica normal. ¿Sí? Y después ya, en función a ello, veo cuál va a ser la línea que voy a poder trazar. Aquí puedo decir que todo va hacia arriba. No. ¿Va hacia arriba y hacia abajo? No. Va a ir hacia arriba, va a bajar, va a subir, ¿eh? Entonces, hay que hacer ese análisis de la regresión de este factor. Entonces, mi tendencia todavía no la conozco aquí. Aquí lo que estoy viendo recién es la representación gráfica de los totales tal cual están. Y para mi tendencia tendría que marcar esa línea, pero veo que aquí esta línea va a subir y bajar si es que sigo en función a los totales de cada sumatoria del nivel. Entonces, si yo tengo 4 niveles, 5 niveles, para que yo pueda hablar de los niveles de regresión, entonces tengo que ver esta información así en columnas. Entonces, más o menos la figura es como cuando uno quiere hallar los grados de libertad, ya sea de tratamiento, de bloque, lo que sea. Necesitamos los elementos menos 1, ¿sí? En este caso, para el nivel de la regresión, para poder decir que hay una regresión lineal, tengo que tener 2 totales. Y con 2 totales recién puedo hacer una línea, ¿sí? Entonces, si yo tuviese solamente los 2 primeros totales, 18 y 30, ahí ya puedo decir que la línea de tendencia va a ser ascendente. Entonces, primero tengo que graficarlo y eso me va a permitir conocer esta información como proyección. Y después ya cuando quiera representarlo en una línea, y esa línea es la que va a generar la fórmula de la recta, ¿no es cierto? Entonces recién puedo hablar de la tendencia. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a calcular esta formulita de la suma de cuadrado de regresión para saber cuál va a ser la tendencia que va a seguir este factor A, que veo tiene subidas y bajadas, ¿no? Subidas, bajadas y vuelta a subir. Entonces, si tengo 5 niveles, significa que voy a tener 4 regresiones, ¿sí? Entonces, cuando tengo 1, 2 puntos, a no dudarlo, esa es una lineal, ¿sí?
Y ahí donde me sale o ascendente o descendente. Esa es la situación más simple que se pueda tener cuando un factor tiene dos niveles. Siempre va a ser una respuesta lineal y ya va a depender si es descendente o ascendente. ¿Qué más tengo? Pero como no tengo dos solamente, sino que tengo 5, eso significa que 5 menos 1, voy a tener 4 posibles regresiones que tengo que analizar para saber cuál es la tendencia que debe ser a pesar de la figurita que me da aquí las proyecciones. Aquí yo no sé si esto tiende a subir más o de repente tiende a bajar, más o menos como repitiendo esta situación, ¿no? Subida y bajada. Acá nuevamente subida y bajada. De repente puede ser así y es cíclico. Y generalmente eso se da cuando un producto es de una determinada época. Aunque ahora ya depende del consumidor, me parece. Antes los helados se vendían solamente en verano. Pero ahora no, es invierno y siguen por ahí los carritos amarillos tocando su corneta y vendiendo los helados, ¿no? Entonces, ya como que un poco esa situación de que los helados son solamente para verano. Igual el caso de los panetones. Ese era un producto que tenía una conducta cíclica, ¿ve? Subía en la época de Navidad, bajaba la venta. Y después apareció la fiesta, ¿qué? 28 de julio, ¿no? Nuevamente, una subida de repente no tan pronunciada, pero aumentaban un poco las ventas y volvía a bajar hasta el mes de noviembre, diciembre, que volvían a subir las ventas de ese producto. Entonces, ese es el comportamiento que tienen algunos productos y esta es la metodología que me permite hacer esos análisis, ¿no? Por supuesto, con la data histórica. Entonces, si tengo 5 niveles, tengo 4 cálculos de regresión para plantear y para saber cuál es la que más se ajusta. No es que sea absoluto, ¿no? Sino que esa va a ser la posible tendencia que va a tener por mayoría, por decirlo así, ¿no? Entonces, me queda, ¿qué dijimos? Era la sumatoria de el total multiplicado, y acá les presento, estos son los coeficientes, y más acá están los coeficientes. Eso ya está puesto en una tabla de estos estudiosos de las estadísticas. ¿Quién es este acá? Walras, creo. Hay un economista, bueno, que me ha tocado repasar toda esta etapa de todas las épocas de la economía, del pensamiento económico. Y bueno, me metí a ver la incidencia que ha tenido los determinados personajes a través de la historia con respecto a la economía. Y por ahí me encuentro con este señor Walras, que es el que inició los conceptos de regresión. Y después he visto a otro señor que era pata de Pareto también. Este señor estadístico, estudioso, pero tuvo una enfermedad, se murió y le dejó la cátedra en la Universidad de Oxford, creo. Estos son ingleses. Y ahí aparece este Pareto. Fíjese, sin querer me he encontrado con los orígenes de estas herramientas que usamos. Entonces, estos son los coeficientes. Si yo tengo un factor que tiene 2 niveles a ojos cerrados, ¿no? Es una sola recta que junto de un punto a otro punto. Y esa a ojos cerrados es lineal. Pero puedo tener 3 niveles. Y esos 3 niveles me van a permitir unir 2 puntos, pero eso va a estar en línea quebrada. De repente puede ser así o puede ser, o sea, puede ser la más baja con la más alta sin tener en cuenta el intermedio porque me va a hacer una línea quebrada,
o de repente considerarlo solamente con la línea que está más próxima a la línea al punto más bajo, o una línea promedio, ¿sí? De tendencia de repente ascendente, pero promedio entre uno y otro. Eso significa entonces, con 3 niveles puedo tener 2 posibles regresiones. Con 4 niveles, 4 menos 1, 3 posibles niveles. Desde la más simple, que es la lineal, la cuadrática, y aparece la cúbica. Y su nombre de la regresión, ahí lo está diciendo, porque esa recta, aquí va a ser una recta de primer grado. Pero cuando ya tenga una con subida y bajada, esa puede ser ya una cuadrática. Entonces, la ecuación de la recta va a ser una y igual a x más x cuadrado, ¿sí? Más sus coeficientes. Y en la otra va a ser cúbica, ¿sí? O sea, cuando tengo 4 niveles, la más simple lineal, la siguiente como cuadrática, la siguiente como cúbica. Y si tengo 5 niveles, 4 opciones: lineal, cuadrática, cúbica, cuártica, ¿sí? Entonces, por ahí ya se adaptan a las curvas estas exponenciales, a las parabólicas, donde tienen subidas y bajadas, todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces, aquí no nos queda más que empezar a multiplicar. Si yo tengo una lineal con 5 niveles, una lineal, un factor con 5 niveles, la de 5 niveles, entonces voy a tener un primer conjunto de datos, de coeficientes, que va a servir para hallar la lineal. Y se decía que se dividía entre un valor m por la suma de los coeficientes al cuadrado, ¿no? Entre un valor m multiplicado por la suma de todos los coeficientes al cuadrado. Eso está por aquí. Aquí está el valor m multiplicado por el coeficiente, que es un menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, el 0, el 1 al cuadrado y el 2 al cuadrado. Todo eso va en el denominador. ¿Cuánto es el valor de m? Si miramos nuestros datos, que no los tengo, pero acá tengo una información. Me dice que se refiere a un factor que tiene 4 repeticiones por nivel. Listo, en este caso, este m va a ser igual a 4. ¿Sí? Y hago esa operación. Y luego, me dijeron que tenía que multiplicar el total por el coeficiente. 12 por menos 2. 30 por menos 1. ¿Ven? 14 por 0. Acá está. Más 22 por 1. Más 32 por 2. Todo eso hago mis operaciones internas. Respeto los signos positivos, negativos. Y a ese valor después lo elevo al cuadrado. Entonces, aquí, si yo sumo todo esto, acá hay menos 36, acá hay menos 30, ya tengo menos 66, el 14 acá con 0 no vale, y acá tengo 22, y acá tengo 64. 64 más 22, y con lo que tenía acá menos 66, eso me da igual 20. Entonces me dijeron que el numerador, ¿no? De todas estas sumas de estos productos, lo elevo al cuadrado. Entonces, 20 al cuadrado, 400. ¿Cuánto tengo en la suma de los coeficientes? Si repaso aquí, o lo hago, 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, como está al cuadrado, el signo negativo se va. Tengo 4. Acá 1 al cuadrado me sigue dando 1, pero ya lo tengo en positivo. 4 más 1, 5. El 0 no vale. Y acá tengo 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado, 4, 5 más 5 que tenía acá, 10. ¿Sí? Entonces, la suma de los coeficientes es 10, multiplicado por el valor m, que es la cantidad de repeticiones que tiene el nivel 18, que es lo que en este caso me lo dieron
como información, no como mirar los datos. Y luego, ¿qué más me queda? Teníamos que dividir esa sumatoria de todos los coeficientes entre este producto de coeficientes al cuadrado por 10. Entonces, aquí es 40, con 400 me quedan 10. Me sale 10 valores para la suma de cuadrado, de la regresión, si es que pienso que es lineal. Ahora hago eso mismo para la cuadrática con sus coeficientes que según la tabla, acá en la de 5, porque varían, no es que todas las lineales tengan los mismos coeficientes, no, porque como va a depender de la cantidad de niveles, esa va a ser la cantidad de coeficientes que va a tener. Entonces, cuando yo tengo un factor con 5 niveles, voy a tener 5 coeficientes para calcular cada una de las regresiones. Y si ustedes se dan cuenta que aquí viene, si yo hago la suma de todos los coeficientes, me da 0. Eso es, ¿cómo se llamaba esto? Ya no me acuerdo, en matemáticas. Algo de ortogonal, ya no me acuerdo la palabrita anterior. Era que todos los coeficientes, sea del nivel que sea, si yo los sumo, siempre me va a dar igual a 0. Producto ortogonal, está producto ortogonal. ¿Ven? Acá yo tengo menos 1 más 2. Acá tengo menos 2, acá tengo más 1, entonces tengo 2 positivo, 1 positivo, 3. 2 negativos, 1 negativo, 0. Entonces, la suma de los coeficientes, tal como están, siempre va a dar 0. Eso como un elemento para comprobar que estamos usando bien los coeficientes de cada nivel, ¿no? Igualito sumamos por acá. Tengo menos 3 y menos 1, y tengo más 1 y más 3, 0. ¿Ven? O sea, sí. En su expresión tal como están, la sumatoria y los coeficientes siempre tienen que dar 0 para saber que estamos usando los coeficientes correctos. Entonces, para la segunda regresión es más 2 y después el último es más y los del centro es menos. Por ejemplo, ¿ven? Esta primera es más y después los coeficientes siguientes son menos y el último es más. Hacemos las multiplicaciones, por eso es que está en este cuadrito, para poder hacer este cálculo guiado, ¿no? 18 por 2 está en positivo, 30 por menos 1 sale negativo, y eso lo sumamos acá, y después ese resultado, que en este caso también salió 20, se eleva al cuadrado. ¿Dividido entre cuánto? Entre el valor de m, que ya sabemos que es 4, por la suma de los coeficientes al cuadrado, que en este caso sale 14. Si vemos la tablita, si yo sumo todos estos valores al cuadrado, 2 por 2, 4, menos 1 por menos 1 me da 1, ya tengo 5. 2 por 2, 4 en menos 2 por menos 2 me da 4 positivo. Menos 1 por menos 1 también me da positivo. Entonces tengo 4 más 1, 5. Tengo otro 4 más 1, 5, ya tengo 10. Y 2 al cuadrado, 4. 10 más 4, 14. ¿Ve? Ese es el denominador de la formulita. Entonces, para esta segunda regresión va a ser 14 por 4. Entonces, para hallar la suma de cuadrado de regresión va a ser lo que tengo el numerador, que son todas las sumatorias de los productos al cuadrado, 400 entre este 14 por 4, y me da 7. Sigo con la cúbica. También sus valores son más o menos 0, 1, 2 en este caso, pero es distinto por más que tengo los mismos números, pero diferente ubicación, diferente signo. Hago lo mismo, las sumas de producto producto del total por el coeficiente. Ese producto lo elevo al cuadrado, ese producto, esa sumatoria me sale 30, lo elevo al cuadrado 900, y abajo la sumatoria de los coeficientes es 10. 10 multiplicado por 4 y me sale 22.
Después, la cuártica. Compruebo, este es menos 4 es menos 8 y después tengo un 6, positivo 1 y 1 positivo, 8 positivo. Entonces, están bien. Empiezo a hacer mi multiplicación 18 por 1, ahí está. 30 por menos 4, está aquí. 14 por 6, va acá. 22 por menos 4, está aquí. Y luego más 32 por 1. 32 por 1. Hago las operaciones y me sale menos 74. No importa. ¿Por qué? Porque aquí todavía tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? Es la sumatoria al cuadrado. Al cuadrado me sale 5.476, lo divido entre la sumatoria de los coeficientes al cuadrado, que es 70, y lo multiplico por la cantidad de datos. Luego, numerador entre denominador y me sale 19.555. Si yo sumo todas estas sumas de regresión, este valor tiene que ser igual a la suma, cuando en este caso es un solo factor, la suma de cuadrado de tratamiento va a ser igual a la suma del factor, entonces ese valor debe de comprobarse. Pero aquí no se visualiza bien, se supone que si hemos hecho la tabla AMBA, la suma de cuadrado de tratamiento para este factor debe salir este valor. ¿Sí? Entonces, en un factor no hay mucho problema, como se diría, ¿no? Listo. Entonces, al comprobar que todos estos parciales me tienen que dar igual a la suma del cuadrado de tratamiento cuando es con un factor o la suma del cuadrado del factor cuando son varios, ¿qué decisión tomo? De las 4 posibles regresiones. Entonces, en este caso, yo veo que uno es 10, el otro es 7, el otro es 22 y el otro 19. ¿Y eso qué significa? Me dice que la mejor regresión es aquel que tenga la suma de regresión de mayor valor. Entonces tengo aquí, acá está la de 22 cerca de la de 19, sería la cúbica. Y acá están los valores. Entonces la cúbica es la que tiene mayor valor y esa sería la regresión que va a seguir. Ahora, ¿cómo es la curva de una cúbica? Ahí estará dentro de las formas de los exponenciales, como dijimos que era, acá, ¿no? Que puede ser exponencial, o puede ser potencial, o puede ser parabólico. Cualquiera de esas tendencias son las que me van a dar pie a esta regresión que hemos hallado. Y eso entonces ustedes ven aquí en las proyecciones que tiene una subida y una bajada. Entonces, más que fijo que esa va a tener también esa gráfica de la cúbica, va a tener una figura parecida a más o menos este desempeño entre subidas y bajadas, y eso es lo que me estaría dando una situación cíclica. Aunque también una presencia de comportamiento cíclico puede ser de repente con más variantes, ¿no? Con más bajadas y subidas más grandes de repente. Entonces eso ya entra en el campo de la econometría, me parece. Listo, entonces aquí ya tenemos calculado que la mejor regresión en este caso es la cúbica. Difícilmente puede ser una lineal porque la lineal estaríamos despreciando esto o haciendo que este valor tenga un aprox de un valor más grande, si es que queremos considerar este como punto final, si no estaríamos desperdiciando este y queríamos trazar una curva intermedia. No da para lineal. ¿Ven? Y esa sería la figura. Entonces, esa es toda la teoría que tengo para lo que es regresión. Ahora simplemente nos queda verlos en la aplicación. Entonces vamos a trabajar ahorita con un factor y con dos factores para que vean ustedes la diferencia que hay cuando se tenga que hallar ese valor m.
Cuando es un factor, ahorita va a ser un cálculo similar al que ya hemos visto, ¿no? A ver, en este caso, un laboratorio farmacéutico está haciendo una nueva fórmula, aquí, por ejemplo, para gripe, en jarabe, presentación jarabe. Entonces es la concentración de eucalipto para el jarabe lo que se ha estado analizando. Si me dicen acá 20, 25, 30, significa que este es un experimento con un factor eucalipto, y me están diciendo que hay 3 niveles. Y aquí sí, para el nivel 20% me dan toda esta cantidad de repeticiones, ¿ven? Me dan todos los datos. Entonces ahora lo que queda es empezar a hallar los totales. Entonces sumo este 14, 13, 15, 13, 14, y eso me da 131. Sumo este acá, 10, 9, 10, 8, 8, 11, y me da un valor más pequeño. Y como ustedes ven, el tercer grupo solamente tiene un valor con 2 dígitos. Entonces, es un valor más pequeño. Aquí ustedes ven, si lo grafican, ya pueden ver las proyecciones y después ya pueden ver la tendencia. ¿Ve? ¿Y qué significan los datos? Aceptación del público. Eso significa que cuanto más cantidad de eucalipto le pongo, como que a la gente no le va a gustar. ¿Ven? Entonces, eso me va a llevar a poder determinar cuál sería la fórmula con la cantidad apropiada de eucalipto. No es que si le pongo un montón de eucalipto ya se va a sanar el toque, no. Es igualito que el ejemplo del azúcar. No porque le eche 5 o 6 cucharadas a mi tacita de café va a estar más rico, no. Ya no sale agradable porque ya está muy empalagoso. ¿Sí? Entonces todo tiene un límite, un punto crítico. Bien, entonces, para la aplicación de regresión, ya tengo los totales aquí. Solamente tengo 3 niveles. Con 3 niveles significa que tengo 2 regresiones. ¿Sí? Y para 2 regresiones tengo 3 niveles, son 2 regresiones, y esos serían mis coeficientes, los más simples. Menos 1, 0 y 1, y 1, menos 2, 1. Esto los empiezo a aplicar el producto de total por coeficiente, más total por coeficiente, más total por coeficiente, que está aquí. Y toda esta suma lo elevo al cuadrado. Y luego el valor m. ¿Cuántos datos tengo? Acá no me dicen, pero sí tengo los datos. Son 2, 4, 10. M es igual a 10. ¿Sí? Entonces, toda esta suma, aquí me salió negativo, menos 52, pero como hay que elevarlo al cuadrado, ya me sale positivo. Entre el valor de la suma de coeficiente, si no tengo a la vista la tablita, pues me pongo a hacer la suma de los coeficientes al cuadrado. Entonces, menos 1 al cuadrado me da 1. 0 es 0 y 1 al cuadrado es 1. 1 más 1, 2. Ahí está la suma de coeficientes. Multiplicado por valor m, ya me están diciendo que son 10 datos. Listo. Lo elevo al cuadrado, 2704, y lo divido entre 20. Me sale 135. Y luego, para calcular la regresión cuadrática, 131 por 1, 97 por 2 y 79 por 1. Aquí está el 2 negativo y mi suma me sale 16. Lo elevo al cuadrado, 256, y tengo que la suma de los coeficientes al cuadrado, 1 por 1, 1. Acá tengo otro 1, y 2 por 2, 4. 4, 5, 6. 6 es el valor de la suma de coeficientes. 6 por 10, y eso, para que sea dividido, este 256. 256 entre 60 me da 4,2. Si hubiésemos hecho la tabla AMBA, la suma de cuadrado de tratamiento hubiese salido así, 139. ¿Sí? Corroborando. Y luego vemos aquí cuál es de los dos valores es el más grande, de lejos. ¿Ve? Entonces este sí tiene una tendencia, o sea, por los valores que tengo aquí, sí es una tendencia limpia, lineal, descendente. ¿Sí? Listo. Y con eso sería que la lineal es la mejor, ¿no? Entonces acá está la gráfica de las proyecciones.
Y mi tendencia, entonces aquí facilito me está saliendo que esto tiene una línea hacia abajo. Pero además de eso, ya en lo que es producción, entonces me dice, si estas son las preferencias del público, a mí como laboratorio farmacéutico me conviene colocar un nivel más de esta cantidad de eucalipto. No, porque entonces la tendencia es a disminuir. Entonces no me lo van a comprar, entonces mejor no. De repente me quedo acá solamente con la menor aplicación de eucalipto. ¿Ven? Entonces para eso es que me sirve estas gráficas tan sencillas para ver en principio cómo está la proyección de cada respuesta de cada nivel, y con eso ahorita a ojos cerrados yo puedo hablar de la tendencia. Sé que la tendencia es hacia abajo. Entonces, si me dicen, ¿conviene agregar un nivel más de eucalipto? No, ojos cerrados. Sin más cálculo uno dice no, porque estas grafiquitas ya me están dando una información. ¿Sí? Y bueno, esto queda corroborado con el cálculo que hemos hecho. ¿Ve? O sea, la gran cantidad de lo que es el total de la representación del factor, la gran cantidad se va para una representación lineal. Ni pensar el cuadrático. Esto no es ni siquiera ni el 1%, ¿no? Menos del 1%. Entonces, a ojos cerrados, lineal. Con un factor, pues no hay problema. Ahora, ¿qué pasa cuando son más de un factor? Si yo les digo acá, si yo les digo aquí, tengo dos factores. Por acá está el factor A, tiene 3 niveles, y veo el factor B, tiene 4 niveles. 4 por 3, 12. 12 tratamientos, 12 grupos de datos. ¿Cuántos datos tiene cada tratamiento? Cada mezcla tiene 5. ¿Sí? Pero entonces ahora digo yo, ¿cuántos datos tiene el primer nivel de A? Ya es diferente. Y esa cantidad de datos que tiene el factor A en un 2 factores es todo esto que está en el círculo. Olvídense de esta información de B y miren todo lo que hay debajo de el 4% de aplicación del factor A. Son todos estos valores. Entonces, en este caso sí, varía este valor de M. Anteriormente, el valor de N de repeticiones era igual al valor M cuando tengo un factor. Pero cuando tengo dos factores, no es igual al valor de N. Va a ser igual al valor de N por los niveles del otro factor. Entonces, en otras palabras, este M es el N del factor por los niveles del otro factor. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí, para el primer nivel de A, tengo 5 repeticiones por los otros niveles, los niveles del otro factor. ¿Cuántos son los niveles del otro factor? 4. Entonces tengo 5 por 4, 20. Y estos son los 20 datos que están dentro del círculo. En este caso es que se aplica apropiadamente esta diferencia de la letra M para la regresión. ¿Sí? A ver. Entonces aquí tengo la sumatoria de estos 20 datos y este va a ser la representación para 4% de A. Voy a tener que sumar estos 20 que están aquí y ese va a ser el valor de M para cuando hable de aplicación 5% de A. Igual estos otros 20 que van a ser la cantidad de datos para este tercer nivel de A. Y lo mismo sería para el factor B. Me olvido esta línea de acá arriba y miro solamente en forma horizontal. ¿Cuántos datos hay para el primer nivel del factor B? Tengo 5 aquí, tengo 5 más y 5 más. ¿Cuántos niveles tiene el otro factor? En este caso, el otro factor es A. Si tengo 5 aquí, 5 por 3, 15. Y si no, lo sumo de frente acá.
Por eso yo siempre les decía, miren cuántos datos son los que se han usado para hallar ese total. ¿Sí? Entonces, aquí tengo que estos primeros 5, mi sumatoria me da 48. De estos segundos 5, ese sería hallar el total de cada tratamiento, ¿sí? Me da 41. Miro mi tercera línea y me da 36. Miro mi última línea, me da 32. Si yo sumo todos estos valores, me da 157, que sería el valor que me interesa ahorita para la regresión, para cuando sea la primera aplicación del primer nivel del factor A. Igualito hago la suma y ya tengo el valor para el segundo nivel de A, que me da 128. Y tengo la suma que me da para el tercer nivel de A. ¿Sí? Y estos son los valores que voy a necesitar para hacer mi regresión. A ver, en este ejemplo me dice de 2 factores, el valor de M para el factor A es de 20, que es lo que está en el círculo. Son 5 datos en cada tratamiento y se multiplica por los niveles de B. Entonces tengo 5, los niveles de B es 4, entonces 5 por 4, 20. Y estaríamos hallando la regresión para el factor A y después haremos la regresión para el factor B. Entonces, cuando tengo un solo factor, pues es una sola regresión. Cuando tengo 2 factores, tengo 2 regresiones que calcular. Tengo 3 factores, habrá que hacer 3 regresiones. Y así sucesivamente. Este fue el ejemplo y acá tenemos ya un ejemplo específico. Este de aquí fue para la determinación de M. Este es un punto importante. Cuándo y cómo determinar el valor de M. Entonces ahora hacemos la aplicación. Acá tengo ya un ejemplo. Dos factores. El factor A va a ser la temperatura, que tiene 3 niveles, y el factor B, el tipo de material. Entonces, ¿eso qué significa? Si es un tipo de material, que es el factor B, acá puede ser, por decir, materiales, ¿no? Este puede ser cuero, este puede ser, ¿haciendo qué? Cuero, puede ser, ¿cómo se llama esta otra que es afelpada? ¿No? Pensando en casacas, por ejemplo, ahora para el frío. Y ahí la otra que sea lona, ¿no? Una tela gruesa. O polar ya sería una siguiente. Cuando son cualitativos, para ese factor, sí entra en un experimento factorial, pero para el factor que es cualitativo, ahí no me tengo que preocupar en hacer ni, bueno, proyección sí, en todo caso, pero ya no, ni tendencia, ni hacer regresión. Esa es la ventaja. En cambio, cuando tengo números que me dicen 20 grados, 30 grados, 40 grados, ahí sí tengo que hacer proyección, tengo que hacer tendencia y tengo que hacer cálculo de regresión. ¿Sí? Entonces tengo aquí datos, son bien variados, de 3 cifras hasta 2 cifras. Entonces aquí están los valores para la primera celda, donde es el resultado de 20 grados centígrados con el primer material. Y me da un valor. Y se hacen el cálculo de las sumatorias de cada uno de los tratamientos, ¿no? Entonces tengo 3 por 3, tengo 9 tratamientos. Listo. Después, ¿qué más hago? Sumo en vertical y tengo mi total para el nivel 1 del factor temperatura. Ese es el valor que me va a servir para la regresión, que son estos valores que están en color turquesa. Tengo 3 niveles, entonces
voy a tener 2 regresiones. Y para el caso de material que es cualitativo, ni me preocupo. A lo más haré mi regresión para saber cuál es el que tiene más venta, aunque no lo necesito, pero en fin. Pero de ahí ya no puedo seguir haciendo la correlación de que ese va a tener un interés entre casi. No, ahí ya no se hace nada porque es cualitativo. Entonces, ¿cuánto es el valor de M? Para el factor A, son todos los que están aquí debajo de esta columna. Entonces tengo aquí 4 más otros 4 más otros 4, 12. ¿Y qué cosa es? Es el 4 por 3, que son los niveles del otro factor. 4 por 3, 12. Ahí está el valor de M. ¿Ves? El total de A1 es 12, o sea, 4 que tengo por 3 niveles, 12. Y si quiero ver la del otro factor, suponiendo igualito, va a ser 4 más 4 más 4, listo, 12. Pero no tengo que preocuparme porque este aquí es cualitativo. Solamente voy a hallar la regresión para el factor A porque es numérico, ¿sí? Listo. 1700, 1200 y 770. Este es para practicarlo. Aquí hay un caso. Ya queda para resolverlo, ¿no? Un ejemplo. Aplicación de lejías, tengo 4 niveles. Esta es la cantidad de mis datos. Tengo 2, 4, tengo 8 datos. Entonces, el valor de M para este ejemplo de un solo factor significaría que es M igual 8. ¿Sí? Entonces, cuando es un solo factor no hay problema. Cuando son 2 factores sí hay que poner un poquito de atención. Y aquí la tabla AMBA, primero se va a hacer la tabla AMBA. Como es un solo factor, solamente tiene 3 componentes, tratamiento, error y total. Y luego los valores de los totales de cada nivel. Entonces ahí hay que sumar. Aquí les he dejado preparadito el camino, ¿sí? Ya tenemos los valores. Y luego, como son 4 niveles, son 3 regresiones las que hay que calcular. Entonces voy a tener aquí mis totales y lo voy multiplicando por sus coeficientes. ¿Va? En la parte superior y luego en el denominador irá el valor de M. En este caso ya está bien clarito con los datos que tengo aquí. M es igual a 8. ¿Ve? Entre 8 multiplicado por la suma de los coeficientes. Ahí está para practicar. Hayan su mejor regresión. En principio la tendencia también hay que verla acá, ¿no? Y este otro ejemplo que les he puesto de 2 factores, un factor A y un factor B. Factor A es vida del componente que está dado en horas de uso. Que tengo una primera aplicación sin uso, o sea, está totalmente nuevecita ¿qué cosa estamos haciendo aquí? Una empresa de microcomponentes desea saber qué factores afectan la variabilidad de las resistencias eléctricas que tienen los componentes electrónicos. Entonces, esa variabilidad se mide entre la diferencia del valor medido o real y el nominal. ¿Cuál es el valor nominal? Acá está, me dice. Las resistencias tienen un valor nominal de 100. 4, no son 4, un experimento con 5 resistencias. 5 resistencias, porque tengo 5 acá. 5 resistencias y cada resistencia nominalmente se le dice que es de 100 ohmios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo cómo le afecta la temperatura frente a ese componente con 3 tipos diferentes? Totalmente nuevos, que acá le he dado 500 horas de uso y 1000 horas de uso. Hay que ver cómo es que sería ese resultado y quiero ver cuál sería la regresión que voy a tener aquí.
Entonces, ¿eso qué significa? Si me están dando la diferencia entre el valor medido y el valor nominal, entonces sería 100 menos el valor que que he medido y me sale positivos, ¿no? Entonces, la mayoría de esos valores me está dando menos de, ¿sí? ¿Sí? No me está dando los 100, a pesar de que es nuevecito, mire. Alguito ya, nominalmente, por eso dice nominalmente es de 100, ¿no? 100, y aquí que le he medido, me estaría dando 99.6 y tanto, ¿sí? 99.6 y tanto. Entonces, está casi al tope del uso. En cambio, en esta de acá no, estoy viendo que de 100, vista de acá sería 91, 99.15, una cosa así. Entonces, ¿cuál de ellos en principio como primer problema? ¿Cuál de estos componentes está acercándose a este valor nominal, ¿no? En otras palabras, ¿cuál sería el que está trabajando mejor de acuerdo a su valor nominal? Si es un nuevecito total, uno medio usado y uno más usado, ¿sí? Frente a dos temperaturas. Uno es a 15 grados y el otro es a 60 grados centígrados. Entonces, se presiente que algo tiene que ver, algo le afecta la temperatura también en el funcionamiento de esa resistencia. Entonces, hace los cálculos. Entonces, acá me dicen, ¿cuáles son las mejores condiciones de uso? ¿Qué entenderían por eso, por esta pregunta? Miren, son unas preguntas un poco diferentes a la que normalmente, pero el fin siempre es el mismo. Profesor, aquellos que tengan un menor cambio en la diferencia de la resistencia. Aquel que tenga el El menor menor. cambio, por supuesto, el que tiene menor cambio sería el mejor que, Sería mm, determinaría qué condiciones de temperatura serían las mejores. que serían las mejores, ¿no es cierto? Y como acá Sí, me dice condición de uso, entonces entran los dos factores, o sea, la mejor condición de la temperatura claro. para este componente sería el mejor tratamiento. ¿De acuerdo? Sí, sí, profesor. Gutiérrez, ya. Entonces, esa sería esa pregunta. Dicho en otras palabras, ¿cuáles son las mejores condiciones de uso? Sería, ¿cuáles son los mejores tratamientos? ¿Sí? Por el tratamiento en sí, el uso va a estar dado por la cantidad de horas del aparatito frente a una temperatura mayor o menor. Sería la mejor condición de uso. Cuando ya digo qué temperatura influye menos en la variación, en otras palabras es cuál es la mejor temperatura, la que me va a permitir un mejor desempeño de, este, de esta resistencia. Y la otra es el factor horas de uso. ¿Afecta el rendimiento? También. Ahí habría que decir. ¿Y cuál sería el criterio aquí? A menor valor, mejor resultado, profesora. A menor valor. ¿Quién fue? Jara. Muy Sí, profesor. bien. Listo. ¿Ven? Entonces, eso es para acostumbrarnos ya al uso con otras palabras, pero en el fondo es lo que hemos hecho nosotros a nivel así directo, simple. Porque no todos van a hablar en el mismo léxico, dado que el castellano tiene un montón de sinónimos habidos y por haber. Listo. Entonces, aquí, ¿qué cosa se haría? Acá lo que tendríamos que hacer es hallar el total de tratamiento más el total de este otro tratamiento en condición una temperatura y dos temperaturas, y ya tendría el total de mis valores para el primer nivel de la resistencia con nuevecita, ¿no? O sea, sin uso. Si sumo el otro vertical, sería el total que voy a tener para la representación de la resistencia con 500 horas de uso, y la tercera sería con 1000 horas de uso.
Y después cuando tenga que ver qué temperatura influye mejor, totalizo acá todos los B1 que es 15, frente a todo esta segunda parte que es el B 60 grados. Y comparo. Y esa comparación, ya de repente ni tengo que hacerla, y esa es por deducción, porque como son dos componentes, si me dice mi tabla AMBA que van a ser diferentes, entonces si son diferentes, y según mi criterio, entonces yo digo a menor valor, ¿no? Entonces sería el resultado que tenga la temperatura con menor valor, esa sería mi mejor temperatura. ¿Sí? Listo. Y bueno, ya queda para hacer el cálculo. Y este cálculo sería hacer primero la tabla AMBA, y aquí sí no va a ser igual, no va a ser igual la suma de cuadrado de tratamiento con la suma que corresponda a alguno de los componentes de tratamiento. Entonces aquí estamos ya diferenciándolo, ¿ven? Entonces si tengo 3 por 2, 6 tratamientos, ¿sí? Entonces acá 6 menos 1, 5 grados de libertad. Pero para 1 tengo grados de libertad del factor A, 3 menos 1, 2. Y acá tengo 2, 2 menos 1, 1. Entonces aquí voy a tener que mi grado de libertad acá va a ser 2, ¿sí? Porque tengo 3 niveles. En el B tengo 2 niveles, entonces mi grado de libertad es 1. ¿Cuánto es por diferencia? Ya les dije, es el producto de estos dos que me han salido, 2 por 1, 2. Y si yo veo, ya se lo hubiese puesto abajo, caramba. Acá. 2 aquí, 1 aquí y 2 acá. ¿Y cuánto salen mis grados de libertad de tratamiento? Dijimos 3 por 2, 6, 6 menos 1, 5. ¿Ven? Ahí está, mejor se queda acá abajo. Eso que más hacemos la primera parte de la tabla AMBA y debajo ponemos la descomposición del tratamiento en A, en B y en AB. ¿Sí? Entonces, aquí sí, la suma de cuadrado del factor A va a ser un valor y la suma de cuadrado de tratamiento va a ser otro valor. ¿Se capta? Suponiendo que la suma de cuadrado de aquí de este factor sea, vamos a representarlo por un valor, que sea este valor granate. Pero si yo descompongo este color granate en sus varios componentes, entonces diré, este es este color, el otro puede tener y acá la interacción puede tener una cosa así, ¿eh? Entonces, son diferentes y esta suma, si yo sumo todos estos tonos, me tiene que dar este tono. Si yo sumo estos parciales, me tiene que dar este valor total. Entonces, aquí sí, en dos factores, para el caso de la regresión, sí es diferente la suma de cuadrado de tratamiento de la suma de cuadrado de cada factor. Cuando hagamos el cálculo de la regresión, aquí voy a tener la suma de la 1. Y voy a hallar la suma de cuadrado del factor A, que es muy distinto a la suma de cuadrado del tratamiento. El tratamiento es cada uno de estos. Tengo 6 tratamientos, pero cuando hablo del factor A, el factor A es todo esto. ¿Sí? Independientemente de la influencia de la temperatura. Es todo esto. Por eso que cuando ya son dos factores, ahí sí va a variar estos valores que les estaba haciendo como ejemplo en el tratamiento con un solo factor. Y ahí varía el valor de M. Aquí, el valor de N del tratamiento es 5, pero el valor de M para el factor A, primer nivel, es
estos dos. Todo esto es ya no es un n, es algo más. Entonces, por eso a todos los componentes del nivel de cada factor le estamos dando como valor máximo el valor de m o el valor representativo de m. Por eso es que son diferentes m con n cuando tengo trabajo de 2 o más factores. Listo. Y queda bueno después para empezar con el factor A. El factor A tiene 3 niveles, solamente tengo 2 regresiones para hallar. Y ya puse aquí el valor de m, porque miro mi tabla. Ah, ¿cuántos valores tengo aquí? Tengo 10. Entonces acá, este es 10. Voy a checar un poquito para que entre en la misma línea. Listo. Y ahora, cuando tenga que hallar el valor de la regresión del factor B, regreso a mi tabla original. ¿Cuántos datos tengo para el primer nivel de B? 15. 15. Suman todos estos, ¿ve? Entonces, para la tablita de regresión que voy a hacer para el factor B, esto de aquí es igual a 15. Listo, ¿ven? Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro y que es muy distinto a la cantidad de datos que tiene el tratamiento. ¿Sí? La cantidad de datos que tengo por tratamiento es 5 nada más. Este es mi tratamiento. Son 5 valores. Pero ya para el caso de factor A, voy a tener 10 valores, que ya no debe ser igualito a la n, por eso le hemos puesto 10, m, a la n, perdón. Entonces, cantidad de datos para el factor A, m igual 10. Y si yo lo veo para el factor B, m igual 15. ¿Sí? Que es lo que les he puesto aquí como base en las dos tablitas que vamos a trabajar la regresión. Y en este caso he puesto la tablita más que nada para que visualicen la cantidad de datos. Porque prácticamente si son 2 puntos, 15 y 60. Al ser 2 puntos, si quiero hacer mi gráfico, es una línea. Ya no necesito calcular. Pero en todo caso, si ustedes quieren matar la curiosidad, hagan el cálculo y este le va a salir igualito a la suma de cuadrado del factor B. ¿Sí? Y acá tiene que salir, estos pedacitos de suma tienen que salir igualito a la suma de cuadrado. En este caso, este es de A. Este es de A. Y este de acá es de B. Y factor A y factor B acá tienen sus valores. ¿Ve? Tiene su suma de cuadrado y el B tiene su suma de cuadrado. Listo. Entonces esto queda para ustedes como hay después las proyecciones que son las columnas que se tienen que hacer y listo para... Ahora sí, acabé todo el entorno de lo que sería las distintas variantes que puede tener un estudio factorial. Solamente me faltaría... No, bueno, es en factorial en general. Y después ya vamos a tener la mixtura de que todo lo hemos trabajado ahorita como DCA. Y después nos quedaría hacer esta misma aplicación en bloques. Y después de bloques significa dato perdido. Entonces miren, repetimos la aplicación, pero ahora en un contexto más complicado. ¿Sí? Más variado. No sé si complicado. Más variado. Y ahí tenemos lo que hemos visto en la primera parte, que son los modelos bases, DCA, DBCA y cuadrado latino.
frente a esto aplicado en un contexto máximo que serían uso de varios factores. Y de ahí las fórmulas son igualitas, solamente está en captar y diferenciar cada uno de los datos que correspondan a un factor o al otro factor. Entonces, imagínense, ahorita estamos con la aplicación a 2 factores. También nos faltaría ensayar con 3 factores. Listo, creo que hasta aquí sí tengo ya toda la teoría lista, solamente nos falta aplicar esta teoría ahora cuando sea DBCA. Y después la aplicamos cuando sea 3 factores. 3 factores en DCA y 3 factores en DBCA. Y 3 factores DBCA con datos perdidos. Y ese es todo nuestro curso. Entonces, Profesora, más que nada, todo queda a nivel de ordenar la información, ordenar la selección de datos, tenerlos bien marcaditos. Por eso es que normalmente, así como les he puesto en los PPT, voy diferenciando los datos que voy encontrando, las respuestas que voy encontrando, les doy un dato, un color característico, que en mi caso es el color amarillito que les pongo. ¿Sí? Esos son los datos que tengo que usar para el cálculo de las sumas de cuadrado. ¿Cuál es tu pregunta, Guillermo? no, profesora, fui yo, Vaso. Usted Ah, mencionó que, o vas. sea, bueno, por ejemplo, en los problemas, cuando nos piden el análisis de, digamos, puede ser, ¿no? Lo último que enseñó sobre si es mejor o no una tendencia lineal para tirar u otros, dijo que cuando son solamente 2 niveles ya no serían necesario. La regresión no, porque son dos columnas de proyecciones y sea si una más grande o la otra más chica, juntas una línea nada más. ¿Sí? ¿O no? Entonces, claro, entonces ya no sería ese análisis, ¿no? Que, Ya no se haría todo el cálculo. Ya ok. es algo así como una lógica simple, ¿no? Pero sí se indica, ¿no? Que es lineal. Se indica, por supuesto, se indica. No se deja sin responder, se indica. Por eso es Ah, que yo aquí en el PPT lo he puesto, pero más que nada para que comprueben la diferencia de estos valores M para el factor A, para el factor B o el factor C. A ver, Jara tiene otra pregunta. Sí, profesora, con respecto a la tarea. Primero, en la primera pregunta nos piden que llevemos un dato perdido. ¿Cómo haríamos en ese caso? ¿Procedimiento similar a un DBCA? Sí, igualito, igualito. Entonces, ¿consideramos que hay bloques también o no se considera? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, ahorita he terminado toda la teoría base y después ya empiezan las complicaciones. Entonces, la siguiente, entre comillas, ¿no? Digo yo, la siguiente complicación sería meter bloques en lo que hemos visto ahorita en el experimento factorial. ¿Sí? O sea, ahorita lo que hemos visto son datos que están continuados. ¿Sí? Aquí. Aquí, ¿ven? Aquí tengo 4 datos y está en un simple DCA. Pero esto puede estar en bloques, donde yo diga que este primer número es tomado en un distrito, distrito A, el otro en el distrito B, en el C y en el D. Entonces, ahí mi tabla AMBA va a tener ya no solamente estas 2 fuentes de información, totalmente y error, sino que aquí aparece bloques. Simpático. No se apuren, eso lo vamos a ver así con calma también. No, acá yo leí una consulta de Walter Guillermo. Sí, profesora, justamente lo que le estaba preguntando el compañero anterior, lo que pasa es que en el ejercicio 1 que dejó de tarea había un ejercicio con dato perdido, no sabías aplicarlo como bloques o no sé, tenía esa duda. Ya, verdad. No, pero, no les he hecho bloques. No les he hecho bloques. Oh. Entonces mañana no va a entrar bloques. Sí, pues. No entraría bloques mañana, es puro factores nomás. 2 factores nada más. Un factor y 2 factores y cuadrado latino, sin bloques todavía. Ya.
Pero sí puedo tomarles regresión y proyección, tendencia y regresión. Eso sí va a entrar. ¿Sí? Antes sería hasta lo que hizo hoy día, ¿no, profesora? Hasta hoy día hay solamente máximo 2 factores. Ok, Y ok. simples, DCA. Para ¿Sí? para la tarea solo hacemos de la 2 a la 4, entonces, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Ajá, ajá, ajá. Exacto, sí, para que les quede para cuando tengan dato perdido. Ya, y de ahí solamente tenían que hacerme 2, ¿les puse o 3? 3 de 4. ¿Cómo eran 4? No, eran 4. Ah, ¿no les puse la anotación? Claro, 3 Creo que sí ejercicios está en la de parte la final, 4. solamente se responden 2. Sí 3 les he de No, 3. puesto. profesora, decía que se tenía que hacer 3 de los 4 problemas que hay. 3. Ya, entonces ahora pongan 2, pues, porque descontamos ese que tiene. Claro, si han hecho 3 sin contar ese, en buena hora. Ya tienen todo, ya practicaron más. Pero obligatoriamente sería 2, descontando ese que, o sea, para que tengan alternancia, ¿no? O sea, que puedan darse el gusto de este sí lo dejo, este sí lo hago. ¿Sí? Ya. Ujú. Listo. A ver, vamos a ver. Asistencia. Vamos a ver asistencia. ¿Cuántos tengo ahorita? 33. Acá está, ya está. A ver, hoy es 20. Listo. Alvarado. ¿No está? Sí, profesora, presente. Así estás, Alvarado. Ya. Álvarez. Presente, profesora. Ya. Anaya. Presente, profesora. Listo. Anchaigua. Paso. Presente, profesora, buenas tardes. Vaso. Cayata. Carvajal. Presente, profesora Carvajal. Ya. Listo. Cárdenas. Presente, profesora. Chávez. Presente, profesora. Córdoba. Presente. Guillermo. Presente, profesora. Gutiérrez. Sí. Presente, profesora. Aro. Presente, profesora. Juscamaita. Presente, profesora. Lozano. Presente, profesora. Buenas tardes. Listo. Luna. Presente, profesora. Morillo. Presente, profesora. Narva. Presente, profesora. Ortiz de la Cruz, Catherine. Ortiz Medrano. Presente, profesora. Osco. Osco, presente, profesora. Ya. Ramos. Presente, profesora. Ya. Raimundo. Presente, profesora. Rojas. Presente, profesora. Santiago. Presente, profesora. Santibáñez. Presente, profesora. Supo. Ya. Vargas. Vargas, presente, profesora. Ya. Jonathan. No ha hecho retiro este joven de este curso. Vela. Presente, profesora. Velázquez. Presente, profesora. Vicaña. Profesora. Vidal. Presente, profesora.
Yupanqui. Yupanqui presente, profesora. Ya. Y Zacarías. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya. A ver. Yo lo había eliminado a Jonathan Vázquez, pero he visto en la relación oficial en ORCE sigue apareciendo. No sé si va a ser retiro de curso o no. Y lo he vuelto a poner acá. Después, a ver, aquí. No sé, lanzo una idea al aire. Me preocupa a mí este joven. A ver, el delegado o cualquiera de ustedes que sea su compañero, su amigo más cercano, de preguntarle qué cosa no entiende. ¿No? Porque el curso no es para desaprobar, necesita orden en tener bien su data y no equivocarse a la hora de tomar la información. Y por eso decía, si es que uno no agarra, no entiende los primeros modelos, ya al final, con mayor cantidad de datos, uno se puede marear más, ¿no? Se puede generar un poquito más de problema. Y a mí me preocupa que este joven esté un poco bajo en rendimiento. A ver si le pueden dar hacer una preguntita, darle una ayudita, una cosa así de preguntarles qué cosa no entiende. A pesar de que yo les he dicho cualquier duda que tengan, o lo hacen aquí en clase, o me lo hacen a conocer a través del correo, ¿no? O sea que no quiere que los demás se enteren. Y en cuanto a notas está un poquito bajo, ¿no? Es el único que he captado de todos ustedes. Más bien mis felicitaciones. Ahorita, ¿quién? Mis felicitaciones a quien me sacó cuánto. Bueno, le he puesto la nota por acá. Me han sacado buena nota. Y ahorita ni me he memorizado quién me sacó la buena nota. Hay dos creo con buena nota. Pero sí me preocupó el que estaba acá abajo de rendimiento. Y como digo, es un curso que no es para desaprobar. Solamente depende un poco el orden que uno ponga en sus apuntes, en sus cálculos, para poder llegar a buen puerto. ¿Alguien más me hizo respuesta? Vaso creo que fue uno. Vaso. Al último bueno, hice una pregunta con respecto a la... ¿Y antes no me hiciste una respuesta? No, antes no. No me hiciste respuesta. Gutiérrez. ¿Quién? Gutiérrez. Gutiérrez y alguien más ha sido. Dos. Gutiérrez. Yo también, profesora, Jara García. Ah, Jara. Ya veré un apellido corto. En mi caso también le hice una pregunta, no sé si también valdría la pregunta. ¿Jara? Ajá. Okay. Respondí y también hice una pregunta al final. Ya. Uy, ¿dónde está Jara? Profesora, yo le respondí ¿Sí? al último del número de datos para el factorado. ¿Lozano? Sí, una vez. Ya. Una vez, sí, una vez. Ay, caramba. Ya, listo. Profesora, una consulta. Sí. De la semana pasada, el día lunes, no tuvimos clase. ¿La vamos a recuperar en algún momento? No creo. Voy a medir los avances. ¿Cuántas semanas nos falta? ¿Esta es la semana número 11? ¿La 11 la 12? 11, profesora. La 11, ¿no es cierto? Nos falta 3 semanas. Ya terminé 2 factores. En la siguiente sesión sería, la siguiente semana sería para ver 2 factores en bloque. Me quedaría para ver la siguiente semana 3 factores y la última semana para hacer gráfico de control. Y como les digo, la teoría es la misma aplicada, la misma que conocemos, pero simplemente me voy a dedicar a hacer las aplicaciones para que vean cómo es que se utilizan las mismas fórmulas en esta otra presentación de datos. Porque además teoría no tengo, teoría nueva, ¿no? Ahora es aplicar la teoría base que tenemos en las siguientes presentaciones de información que
que sería aplicar las mismas formulitas. Así que no creo que, o salvo que ustedes quieran reforzar más. Claro, en todo caso, profesora, si es que no, mañana, mencionó que el día de mañana va a ser la tercera práctica, de repente Exacto. para la cuarta puede haber una asesoría o alguna práctica de ejercicios para Ya. la cuarta. Ya. Sí, porque miren, inclusive en la siguiente sesión que les haría 2 factores en bloque, ese no me va a llevar más allá de media hora. Entonces de ahí nomás ya puedo estar haciendo la entrada para 3 factores. ¿Se dan cuenta? O sea, no es información nueva, no, ya es aplicación en los distintos contextos, nada más. Entonces, puedo avanzar en la siguiente semana, como digo, lo que me falta de 2 factores, hacer la parte de bloques y con datos perdidos inclusive, y puedo entrar a mirar algo de 3 factores, que es la misma fórmula. No hay otra cosa que hacer. Entonces, puedo quedarme con una libre, que sería para hacer repaso o observaciones, curiosidades que tengan ustedes del curso. Y si aún así todavía les falta, entonces ya podemos fijar, no sé, cualquier otro día para hacer por nuestra cuenta, o sea, no en el horario de clase, sino en algún otro horario nuevo. También se Está bien, puede profesora. Está bien, le pedir agradezco. se puede pedir una sesión de Zoom para poder hacer una aplicación de 2 horas, ¿no? Pues, podemos conectarnos con Zoom y estaríamos yendo 40 minutos, ¿no? Que tampoco es problema, es reconectarse nuevamente. Ya, ustedes me avisan nomás en qué momento necesitarían hacer ese refuerzo y lo hacemos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Listo. Bien, entonces, no sé, ya eso es todo lo que tengo para hoy día. ¿Ven? Que si no hubiese avanzado más y ya entro ahorita a hacer 2 factores con bloque, pero mejor así de a poco para que lo vayan, como yo digo, masticando, interiorizándolo. Listo. O salvo que quieran avanzar con la respuesta de los ejercicios. No, yo creo que así nomás. En la próxima ya puedo tener el ejercicio con las sumas y todo para no estar perdiendo el tiempo en sumar, ¿no? Porque lo que les había... Disculpe, ¿Sí? sobre la tarea de la práctica que es mañana, como asunto le enviamos tarea PC3 Tarea PC3, sí, de esa forma me y en el archivo nuestros datos, ¿verdad? Exacto. Ok, profesora. Sí. Gracias. Muy bien. Aquí tengo la pregunta de Kenny Vela. El alumno Cayata, sí, no está el alumno Cayata, pues. Entonces eso puede, que sí ha estado en las últimas presentaciones, pero a veces cuando, recién ha faltado, recién ha faltado. Pero me preocupa eso, como siempre está en clase, sí, tiene una sola falta en la primera etapa y ahorita la otra falta en esta nueva etapa. Profesora, una Entonces, pregunta. sí. Respecto a las notas de de las 2 prácticas, más o menos, ¿para qué día podrían estar? Más o menos. Recién he terminado con mis exámenes en los cursos estos de doctorado. Así es que ya estoy viendo la primera práctica. O sea, mañana o pasado mañana ya debo de tener la evaluación de la primera práctica. La otra que ya la tengo procesada con desarrollo y todo. Así que, como tenemos que poner la solución en el sistema, ya tengo eso ya a la mano ya. Así que ahorita en cualquier momento llueven las notas. ¿Listo? ¿Más preguntas? Nos quedamos aquí entonces. Ya sería mañana que nos encontremos para la práctica. Y me entregan su tarea antes de las 2 de la tarde. Muy bien, ahí nos quedamos. Nos vemos mañana. Hasta luego, profesora. Ya.
Hasta luego, profesora.